Queridos jóvenes, hoy día quería comentar y compartir con ustedes el Evangelio de San Juan, del capítulo 20, 19 al 31, que corresponde al segundo domingo de Pascua. Quisiera al respecto señalar que nosotros en la Pascua, el Evangelio propiamente trata sobre cuando los discípulos van al sepulcro y ven las vendas, es decir, ven el sepulcro vacío, ven que no está el cuerpo. Entonces, y con todo este misterio que estaban narrando los evangelios, unos soldados custodiando, eh, y a pesar de eso, bueno, van y no encuentran nada. Entonces, los estudiosos del tema señalan que en ese momento los discípulos, bueno, que se encuentran que, ¿cuál es la constancia? Que el cuerpo no está. Ahora la pregunta es, ¿dónde está? ¿Quién lo sacó? A lo mejor pueden haber pensado que quizá en un primer momento que el cuerpo haya sido robado, que hayan profanado la tumba, en fin, muchas cosas se pueden haber quizás imaginado. Pero lo importante es que cuando se dan cuenta del resucitado, o sea, cuando, ¿cierto? María sale, las mujeres salen y María Magdalena se encuentra una especie de ángel, en fin, y que está afuera y le pregunta por qué llora, después descubre que es el Mesías, etcétera. O sea, en el fondo, la creencia en la resurrección se basa en el hecho que los discípulos ven a Jesús resucitado. O sea, Jesús resucitado se les aparece, se hace el encontradizo con ellos. Es decir, ellos, las mujeres, van al sepulcro a ver a Jesús, a ver el cuerpo de Jesús allí, van a eso, a embalsamar, a hacer los ritos propios que hace el judaísmo, van a buscarlo y como en toda la historia o la historia de la salvación, no es que ellos busquen a Jesús, sino que Jesús los busca a ellos y por lo tanto se trata del encuentro. ¿Ya? Jesús se encuentra con ellos, los encuentra en la realidad que están, temerosos posiblemente, como ocurre en este texto de San Juan que decía, o sea, cuando parte diciendo al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. O sea, Jesús los encuentra en esa situación de temor. Claro, de temor, ¿por qué? Porque claro, si, como decía, ¿no? El camino a la cruz, si esto hacen con el leño verde, con el seco, ¿qué harán? Es decir, si esto hacen con Jesús y al maestro lo crucifican, lo torturan, lo matan, bueno, ¿qué va a hacer el Imperio Romano, ¿no es cierto?, con los seguidores de este Jesús? Podían pasarle cosas peores. Entonces, en ese sentido, por eso dice que estaban estos discípulos encerrados, ¿no? Para que los judíos no entraran, no los encontrara y todo esto. Entonces, es en ese momento cuando Jesús se aparece a los discípulos, sopla en ellos el Espíritu Santo, que es tan importante, ¿no? Porque el Espíritu Santo es el mismo Espíritu de Jesús que entra en sus vidas. Y dice que se cuenta, digamos, el relato, que frente a esa experiencia donde Jesús se les aparece, que les da la paz, que no les dice, oye, ¿por qué me dejaron abandonado la cruz? ¿Por qué no estuvieron ahí? Que son los cobardes, malos amigos. No, no les reprocha nada. Jesús va con la paz. ¿Sí? Se aparece con la paz. Y dice que uno de ellos, Tomás, dice que no estaba. ¿Ah? Que no estaba. Y cuando le cuentan que los otros discípulos que han visto al Señor, él les dice, ¿no? Que si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. Es decir, Tomás describe muy bien el modo en que Jesús muere,
las marcas que su cuerpo eh, han permanecido, ¿no? La- las marcas de los clavos, del fondo las marcas de lo que decíamos, de la tortura. Entonces dice que a los 8 días, ¿no es cierto? Estaban los discípulos, esta vez sí que estaba Tomás, y aparece Jesús nuevamente, le dice, pasa a vosotros, y Jesús le dice exactamente lo que Tomás le había dicho o había comentado. Le dice, o sea, como un efecto de comprobación. Trae tus dedos aquí, trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tus manos y métele en mi costado, y no sea incrédulo, sino creyente. Entonces ahí viene la profesión de fe de Tomás, Señor mío y Dios mío, y bueno, ya ahí Jesús sí que le dice, ¿por qué me has visto, has creído? Dice, bienaventurados los que creen sin haber visto. Es decir, en el fondo Tomás lo que quiere asegurarse es que el mismo que murió es también el que resucitó, ¿no? El que está con ellos, el que se les aparece y dice la paz. Ahora, ciertamente estos escritos tienen un carácter que se llama post-pascual, es decir, los discípulos, o el agiógrafo, el que escribe este texto, ya tiene la experiencia del resucitado, es decir, tiene, por así decirlo, la perspectiva completa. Ya no es que lo escriba en ese momento que pasó tal cosa. No, lo escribe luego de todo el camino. De hecho, se dice que los escritos bíblicos neotestamentarios generalmente se hicieron para empezar a dar catequesis. Entonces los discípulos lo que hacen es escribir lo más importante como una ayuda de memoria, y sobre todo ya cuando se pasa a una segunda generación de cristianos que no han sido los testigos oculares de los acontecimientos. Entonces, para que permanezca en la memoria todo esto, los hechos de Jesús de Nazaret, se ve la necesidad de escribir. Entonces, cuando dice bienaventurados los que crean sin haber visto, ciertamente es, por así decirlo, un guiño a estos cristianos de segunda generación, que, que obviamente no vieron a Jesús, no lo vieron predicar. Y quizás esto mismo nos pase a nosotros, en el sentido de decir, qué maravilla hubiese sido escuchar a Jesús en ese momento, qué lindo, ¿no? Entonces, y quizás nosotros nos ponemos en esa situación y decimos, si yo hubiese escuchado a Jesús, si lo hubiese visto en la cruz, lo hubiese visto, se me hubiese aparecido resucitado, claro que creería en Cristo, ¿ya? Y no tendría quizás estas dudas de fe, etcétera. Entonces, y el Evangelio nos dice que no, o sea, dice, el mismo Jesús dice, bienaventurados los que crean sin haber visto, es decir, que crean qué cosa, que crean lo que, el testimonio, ¿ya? De los que sí han visto. Y eso es tan potente como haber visto a Jesús. Por eso, y aquí viene un comentario del escritor, del agiógrafo, del que escribe el Evangelio. Dice, muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. O sea, se dan cuenta de los signos. En el Evangelio de Juan es muy importante el tema de los signos, los semella que se dicen, que en el fondo son acontecimientos que van mostrando paulatinamente que Jesús es Hijo de Dios. Entonces, por ejemplo, el primer signo es las bodas de Caná, ¿ya? Entonces, paulatinamente Jesús en su vida pública, Juan va mostrando ciertos signos donde se va mostrando su divinidad. Y en este caso, el narrador dice muchos otros signos, o sea, muchos otros acontecimientos, muchas otras señales Jesús hizo a la vista de los discípulos. ¿Ya? Y dice, estos han sido escritos para que creáis. O sea, de alguna manera se ha hecho una selección de algunos signos, dice, para que ustedes crean. O sea, en el fondo ya está hablando una segunda generación de cristianos, tercera generación de cristianos, para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. O sea, hay una consecuencia, ¿no? Que el que cree tiene vida, el que cree realmente tiene vida. Ahora, la pregunta es, bueno, nosotros realmente somos bienaventurados porque creemos y no hemos visto, ¿realmente nosotros creemos? Necesitamos comprobar los hechos. Muchas veces dentro de nuestras mentalidades un poco más racionalistas, que
en un momento impregnaron los escritos bíblicos, ¿no? O sea, de una mentalidad muy racionalista. Entonces queremos que todos nos lo expliquen, que todos nos lo comprueben. Entonces pareciera que todo aquello que es posible medir y pesar es lo que existe en la realidad. Muchas veces le digo a los jóvenes, o sea, hay elementos en la vida, hay dimensiones de la vida que no se pueden ni medir ni pesar. Experiencias tan propias de nuestras como el amor, por ejemplo. El amor es una experiencia que no se puede ni medir ni pesar. Eh, Podemos estar enamorados y decir y sentirlo profundamente. Y claro, si alguien de fuera, un amigo, nuestra mamá, quizás nuestra tía, nos dice, oye, pero a ver, compruébame que estás enamorado. O sea, ¿cómo tú lo compruebas? Es una emoción, una pasión, en fin, a veces uno no sabe ni cómo explicarlo. Pero lo que sí uno sabe es que es algo cierto que yo siento amor por otra persona. Entonces, en este caso, Jesús de Nazaret, Jesús que históricamente como personaje hay, eh, hay testimonios, ¿no es cierto?, extrabíblicos que dicen que en este siglo vivió un hombre con estas características. Entonces, este Jesús de Nazaret, el tema o el salto cualitativo, eh, porque no es creer que Él haya existido, porque Él existió. Si el tema es creer que Él es el Hijo de Dios, que realmente resucitó. Ese es el tema. Entonces, ahora, frente al tema de la resurrección, quisiera decir algunas cosas. Yo creo que en el fondo Jesús cierra el círculo de un vacío que los judíos tenían en su creencia religiosa. Porque en el fondo los judíos, ¿qué pensaban de después de la muerte? Ellos decían que los muertos se iban al seno de Abraham. Pero en el fondo, un seno de Abraham que no es el cielo que nosotros pensamos, creemos, sino que más bien era el lugar de los muertos, donde los salmos incluso dicen que en ese lugar no se alaba a Dios. Entonces, eh, es interesante porque de hecho, libros, digamos, escritos previo a la venida de Jesús, siglo III, siglo IV, por ejemplo, en el caso de los macabeos, ya esta familia, estos hermanos que dan la vida, ¿no? Que no se quieren arrodillar frente a la estatua del mundo griego, ellos lo que se resisten y en el fondo son torturados y en el fondo los matan, o sea, ellos mueren mártires. De famoso texto, ¿cierto?, de la madre que tiene estos hijos y que todos los hijos al final terminan yendo a la hoguera. Entonces, la pregunta, ¿no es cierto?, que levanta este libro de los Macabeos, que es un libro que se escribe en medio de la opresión, o trata, ¿no es cierto?, de la opresión del pueblo de los griegos en Jerusalén, la pregunta de los Macabeos queda abierta, o sea, ¿qué pasa con los muertos? ¿Qué pasa con aquellos que han muerto dando testimonio de Dios, de realmente de Yahvé, ¿no? ¿Qué pasa con ellos? Estamos hablando dentro de la cosmovisión judía. Entonces, y claro, y la pregunta queda abierta, o sea, no puede ser que se vayan a un lugar de los muertos, un lugar de tinieblas, donde no se alabe a Dios y en el fondo ellos han dado la vida por Dios. Entonces, es como digo, una pregunta que queda abierta y de hecho eso se manifiesta en los grupos religiosos y las distintas creencias que Jesús tiene que enfrentar. Habían, por ejemplo, los fariseos creían en la resurrección de los muertos. Ya el profeta Ezequiel decía que os reuniré entre las naciones, les daré un espíritu nuevo y os levantaré, os sacaré de vuestros sepulcros, también dice el profeta Isaías. Entonces había algunos antecedentes en los profetas que hacían que los fariseos, este grupo, creyeran en la resurrección. Pero había otro grupo, como los saduceos, que no creían en la resurrección. Entonces, bueno, de hecho, bueno, San Pablo en un momento cuando a él lo ponen a juicio, él en un momento dice, me acusan por creer en la resurrección.
y ahí deja a la grande en medio de este lugar donde lo acusan, porque se ponen a pelear los fariseos contra los saduceos y él aprovecha a arrancarse en medio de toda esa discusión. Entonces, en el fondo Jesús lo que hace es cerrar, por así decirlo, una pregunta que durante todo el Antiguo Testamento no se cierra, que es ¿qué pasa después que las personas mueren, que el justo muere? ¿Ah? En este caso los macabeos eran los mártires, pero ¿qué pasa con el hombre que ha hecho la voluntad de Dios y que en el fondo muere? Entonces, allí Jesús da una respuesta. Y la respuesta, ¿qué es lo que es? La resurrección. O sea, en el fondo, que la muerte, ¿no es cierto?, no tiene poder, que no es el lugar lejano de Dios, sino que al contrario, es el lugar de la común unión con Dios. Por eso esta idea de que Jesús manifiesta que nos va a ir a preparar una morada, dice que que va a antecedernos a nosotros y que va a ir a preparar una morada junto al Padre. Entonces eso les ayuda a los judíos, como digo, a cerrar estas preguntas. Y es la esperanza que también tenemos nosotros, ¿ya? Es decir, lo que hemos dicho otras veces, o sea, que la muerte no es la última palabra, ¿ya? Los gusanos, la tierra, no es la última palabra, sino que la última la palabra siempre es la vida. Y por eso, así como Jesús es el mismo que murió y que resucitó, de igual manera nosotros en el cielo seremos los mismos, ¿ah? En el sentido que hay una identidad entre el que muere y el que está en la presencia de Dios. ¿Cómo, cuándo, etcétera? No sabemos. ¿Ah? Ahí escatológicamente, ¿no es cierto? Hay todo un tema. Eh, Como dice San Pablo, unos resucitaremos para la vida eterna y otros para permanecer lejanos, ¿no? A Dios. Estamos en un momento intermedio, ¿ah? Porque en el fondo todavía no se, según lo que estudian estos temas que se llaman escatología, todavía no tenemos el juicio final. O sea, las personas que mueren van al encuentro del Padre. ¿Ah? Pero todavía no hay tal juicio final. Entonces, bueno, ahí hay toda una pregunta si ya el juicio final en el cielo ya está hecho o falta, ¿no es cierto?, todavía. Bueno, hay todo, eso se lo dejamos a los que estudian escatología, pero lo que sí sabemos es que la muerte no es la última palabra. Por eso, así como el camino que hizo Jesús, es el camino que nosotros también vamos a hacer, que es morir y en el amor del Padre, en el amor misericordioso del Padre, en la fuerza del Espíritu Santo, vamos a resucitar y vamos al encuentro con el Padre. ¿Qué es eh, lo que, le- lo que celebramos también con María? ¿Mm? El tema de la asunción de María es eso, o sea, es que ya María, al ser la madre de Jesús, goza de las gracias de su Hijo. Y una de las gracias del Hijo es que podamos morir como una dormición y ir al encuentro del Padre. Entonces, ahí se cierra, digamos, el círculo en el sentido de decir, ¿cómo responde, cómo responde el cristianismo a la problemática de la muerte con la resurrección? Habrán otras religiones que responderán desde la reencarnación, por ejemplo, que tiene todo otro sentido, ¿no? Que es que el cuerpo muere, el alma permanece viva y esa alma se reencarna en otro cuerpo y en el fondo tendríamos sucesivas vidas. Eso es lo que quizá también muchos jóvenes creen en eso, pero nosotros lo que creemos es en la resurrección. ¿Ya? Otros más materialistas dirán, bueno, el cuerpo muere, esa es la constatación práctica. Si nosotros volvemos a abrir el cajón, lo que nos encontramos con los huesos, ¿no? No vemos vida, no vemos nada, vemos solamente hueso. Bueno, ese es un sentido más materialista de la visión de la muerte. Nosotros los cristianos creemos en la resurrección, por supuesto resurrección nuestra, ¿m? Pero también resurrección y encuentro con nuestros seres queridos, los que ya nos han precedido, los que ya han partido, nosotros creemos que vamos a resucitar. Bien, hasta aquí la reflexión. Les voy a dejar también una, una pequeña reflexión a través de volver a leer el texto bíblico con algunas preguntas para que
nos ayuda a nosotros a vivir esta Pascua tan distinta, pero también tan nueva y necesaria, ¿ya? Sobre todo en este tiempo. Un abrazo, que estés muy bien.